Bueno, buen día a todos, yo soy Paula, vamos a ver hoy la clase de diuréticos del módulo de farmacología, haciendo hincapié en los que son de mayor uso en cardiología. Bien. Bien, los diuréticos entonces son fármacos que actúan estimulando la excreción de agua y electrolitos, ¿sí? al alterar sus mecanismos de transporte a lo largo de la nefrona, ¿sí? Las diferentes familias de diuréticos lo que hacen es que actúan en determinados segmentos, ¿sí? Alterando ese mecanismo en particular. Estos fármacos son muy útiles para diversas patologías, como para tratar la hipertensión arterial, ¿sí? La insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda o crónica, síndrome nefrótico, entre otros, pero para que podamos comprender cómo funcionan, ¿sí? Lo importante es que recordemos cómo son los pasos de reabsorción y de secreción a nivel del filtrado y la filtración glomerular, ¿sí? Porque si no recordamos eso, no lo vamos a entender. Así que vamos a empezar por hacer, si bien no es el objetivo de la clase, un pequeño repaso de fisiología renal. Bueno, el riñón, recordemos, sí, que es un órgano que tiene la corteza, la médula, sí, que ahí están las nefronas, donde se genera la orina, y que después la orina va a pasar por los cálices mayores y menores hacia el uréter, para después quedar en vejiga hasta su excreción final. Mediante la formación de orina, los riñones regulan el volumen plasmático, sí, que eso les permite regular la TA, regulan la concentración de desechos, ¿sí?, del plasma, la concentración de electrolitos del plasma, el pH, y también tienen una función endocrina porque secretan hormonas como la renina, la eritropoyetina. La nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón, ¿sí? Hay de dos tipos, las corticales, si recuerdan, que son la mayoría, que son las que su glomérulo se localiza a nivel de la corteza renal, y tienen un asa de Henle más bien corta, ¿sí? Y por otro lado están las yuxtamedulares, que son el 20 al 30%, que se localizan más cerca de lo que sería la médula renal, ¿sí? Y tienen asas de Henle más largas, que son las que nos van a permitir concentrar la orina. Recordemos que a nivel de la médula renal va aumentando hacia la parte más interna la osmolaridad, y eso nos va a permitir después los procesos de concentración de orina, que ahora les voy a mostrar. Bien. Respecto de las partes de la nefrona, la primera parte es el corpúsculo renal, sí, que está formado por el glomérulo, que es un ovillo de capilares, y la cápsula de Bowman, ¿sí?, que es el extremo distal del túbulo renal, que está como dilatado, ¿sí? Ahí se ocurre lo que es el filtrado, ¿sí?, del líquido hacia el túbulo renal, y es un montón, ¿sí?, lo que se filtra. El normal es alrededor de 180 litros por día, ¿sí? O sea, todo el tiempo está filtrado. A nivel del túbulo contorneado proximal, que es la siguiente región, es donde se da la mayor reabsorción, ¿sí? Se reabsorbe el 100% de la glucosa en condiciones normales, los aminoácidos, las vitaminas, las proteínas pequeñas que hayan pasado en la filtración, todo eso se reabsorbe ahí, ¿sí? Siguiendo a esto y por osmosis, el gran porcentaje del agua también se reabsorbe, y el 65 al 85% de los iones, como sodio, potasio, cloruro, fosfatos, bicarbonato, toda la mayoría se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Y en este punto la orina sigue siendo isotónica respecto al plasma. Después está el asa de Henle, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene dos partes. Una rama descendente, que es permeable al agua, ¿sí?, que el agua va a seguir o sea, va a pasar por ósmosis, ¿sí?, hacia donde hay mayor osmolaridad. Recordemos que en las yuxtamedulares esta parte está bien en la parte de la médula renal, que es donde hay mucha más osmolaridad. Entonces el agua toda se reabsorbe, eso concentra la orina. No hay ningún sitio ahí de reabsorción de iones, es agua. En cambio, en la parte que sube, la rama ascendente es impermeable al agua, y ahí sí se reabsorbe bastante del sodio, el 25% del sodio del cloruro filtrado a través de unos canales que después ahora los vamos a ver para saber qué diuréticos son los que actúan ahí. Que bueno, yo se los voy a decir, que ahí, como vemos que se da la reabsorción, ¿sí?, el 25% del sodio del cloro, que es un montón, ¿sí? Ahí es donde actúan, por ejemplo, los diuréticos de asa. ¿Bien? Ahora los vamos a ver.
Después sí, el túbulo contorneado distal, sí que ahí se reabsorbe entre el 5 y el 10% del sodio y del cloro filtrado, y también se reabsorbe calcio por canales de membrana que son estimulados por la hormona paratiroidea, ¿sí? Eso también se reabsorbe la mayoría. Y por último el túbulo colector, donde se reabsorbe del 2 al 5% del sodio y del cloro. Baja permeabilidad tienen para solutos y agua, es decir, que lo que reabsorbe es porque no pasa por ósmosis ni por difusión simple, sino porque tiene canales específicos, ¿sí? ¿Y qué tiene de particular acá el túbulo colector? Que depende está influido por hormonas, ¿sí? La aldosterona favorece la reabsorción de sodio y de potasio, y la hormona antidiurética o vasopresina la de agua, ¿sí? O sea, ahí es donde se acuerdan que se daba la reabsorción facultativa del agua, ¿sí? Y por último, para terminar de repasar lo más importante de fisiopatología brevemente, repasar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que una disminución en la perfusión renal, ¿sí?, era censada por el aparato yuxtaglomerular en el riñón, y secretaban renina, ¿sí? La renina estimula la conversión de la angiotensina 1 a partir del angiotensinógeno formado en el hígado, y ese por la ECA del pulmón se transforma en angiotensina 2, ¿sí? La angiotensina 2, ¿qué hace? A nivel de la hipófisis, ¿sí?, estimula la secreción de ADH, de la hormona antidiurética, que va a estimular en el túbulo colector que decíamos, la reabsorción de agua. A su vez va a generar vasoconstricción para aumento de la presión arterial. En la glándula suprarrenal va a estimular la liberación de aldosterona, ¿sí?, que eso va a estimular en los túbulos la reabsorción de sodio y cloruro, excreción de potasio y la consiguiente reabsorción también de agua. Y estimula la actividad simpática. Todas estas cosas van a generar retención de agua y sal, aumentando el volumen ¿sí?, circulante. Y eso va a mejorar la perfusión del aparato yuxtaglomerular y va a generar una retroalimentación negativa, ya cortando el circuito. Bien, y ahora sí vamos a hablar de los diuréticos. Bien, ¿cómo se clasifican? Según el mecanismo de acción, que dijimos que se clasifica más que nada según en qué parte van a actuar, se clasifican en 3 tipos. Los inhibidores de la reabsorción del sodio, que para nosotros son los más importantes, lejos, ¿sí?, que incluyen los diuréticos de asa como furosemida o toracemida, las tiacidas como hidroclorotiacida o clortalidona, y los ahorradores de potasio, que también se dividen en 2 grupos, que son los antagonistas de receptores de aldosterona, esos son los que nos gustan a nosotros, epironolactona y eplerenona, y los inhibidores de los canales de sodio epitelial como amiloride y triantireno. Otro grupo es los inhibidores de la anidrasa carbónica, como la acetazolamida, y los diuréticos osmóticos, que el principal, el más conocido, es manitol. Bien. Vamos a hablar ahora de los inhibidores de la reabsorción del sodio. Bueno. La estrella, para nosotros, la furosemida, ¿sí?, que es un diurético de asa. Este va a actuar, como dijimos, en la rama ascendente, ¿sí?, del asa de Henle. ¿Y cómo actúa? En la rama ascendente del asa de Henle lo que pasa es que hay un cotransportador del lado de la orina, ¿sí?, del lado de la luz tubular, de sodio, 2-cloruro y potasio, ¿sí? Se reabsorben los 3 y después el sodio se reabsorbe, pasa de nuevo a la sangre a través de la bomba de sodio de potasio ATPasa. El potasio y el cloro salen por un cotransportador, y después el cloruro y potasio también pueden salir por mecanismos de difusión facilitada. El tema es que lo que hace la furo es que te bloquea este canal, el sodio, potasio, 2-cloruro, ¿sí? Eso que hace que todos estos iones queden en la luz tubular, favoreciendo su eliminación, ¿sí? También en otros mecanismos disminuyen la reabsorción de calcio y de magnesio, ¿sí? Pero ese es como el principal, para saber. La farmacocinética, ¿sí?, se puede administrar vía oral, endovenosa, intramuscular. La absorción vía oral es del 50%. Su inicio de acción es en 10 a 30 minutos, ¿sí?, y endovenosa en 2 a 5 minutos. Que eso es muy importante para nosotros, ¿sí?, porque le hacemos a un paciente con IC-furo y ya en media hora tenemos que ver que haya orinado, ¿sí?, porque el inicio de acción es muy rápido para saber si respondió o no. Su pico de acción es a los 30 minutos y la duración de la acción es entre 6 y 8 horas. La dosis máxima, eso varía, depende de dónde lo lean, entre
1,5 gramos, 2 gramos, yo leí 2 gramos día, que es un montón, o sea, nos da un montón de margen para los pacientes que tenemos que hacer la infusión de furo, se les puede pasar un montón realmente. El metabolismo es hepático en el 40% y el resto se elimina por riñón sin metabolizar. ¿Y cómo llega? Esto es importante también, que se secreta por un sistema de transporte de ácido en el túbulo contorneado proximal, es decir, no se filtra en el glomérulo y en el corpúsculo renal, sino que en el túbulo contorneado proximal por un canal se secreta hacia la luz, donde actúa, hacia la luz tubular, ¿sí? Y eso es importante porque hay algunos fármacos que son secretados por el mismo tipo de canal, entonces si los damos juntos interaccionan, ¿sí? Que uno de ellos, el más importante, por ejemplo, son los AINES. Entonces, si los damos con AINES, nos va a disminuir la cantidad de furosemida en el sitio de acción, y por eso capaz el paciente no responde tanto, ¿sí? Bien. Y también reducen su acción en insuficiencia renal, porque se dificulta su llegada al sitio de acción. Bien, esa es la furosemia. Como efectos, entonces, aumenta la excreción de sodio en 25%, también la excreción de potasio, de protones, de calcio, ¿sí? Aumenta la excreción de magnesio y de agua. Con otras acciones, ¿sí? Tiene una acción estimulante sobre las prostaglandinas intrarrenales. Eso que nos genera una vasodilatación intrarrenal y por eso mejora la perfusión renal, ¿sí? Eso es muy importante. Y también la producción de renina. A la vez genera por este efecto de las prostaglandinas, genera una vasodilatación venosa que es útil en el edema agudo del pulmón, ¿sí? Por eso lo usamos. Además de su efecto diurético, este efecto es muy importante. Y tiene un efecto antihipertensivo al usar, o sea, obviamente no es un antihipertensivo en sí, pero al usarlo crónicamente tiene un efecto antihipertensivo. Como interacción es lo que decíamos, los AINES, ¿sí? Porque compite sí por ese transportador que lo lleva a la luz tubular. Y también lo que tienen los AINES es que cuando los damos de manera concomitante, inhiben la síntesis de prostaglandinas que estimulaba la furo, entonces no tenemos ese efecto de vasodilatación renal y de mejoría de la perfusión, eso el AINES te lo corta, ¿sí? Tampoco se dan interaccionan con aminoglucósidos, porque uno de los efectos adversos de la furo era ototoxicidad, que por ahí no lo recordamos mucho, y si lo damos con antibióticos aminoglucósidos tiene mucha más chance el paciente de tener ototoxicidad. ¿Sí? Como efectos adversos, entonces, depresión del volumen, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia, alcalosis metabólica, por esto de que favorece la eliminación de protones, hiperglucemia, hipersensibilidad, hiperuricemia, que por eso no se puede dar en cuadros agudos de gota, y lo de la autotoxicidad, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son sus indicaciones? Edema de origen cardíaco, hepático, renal, edema pulmonar por insuficiencia cardíaca, hipercalcemia, en síndrome de secreción inadecuada de ADH, y en algunas intoxicaciones se puede usar porque estimula la diuresis, ¿sí? Para que se elimine la toxina. Ahora vamos a hablar de la hidroclorotiazida, ¿sí? Que también es un inhibidor de la reabsorción de sodio. Esta actúa a nivel del túbulo contorneado distal, inhibiendo un cotransportador de sodio cloruro, ¿sí? También, lo mismo. Inhibe el cotransportador, entonces el sodio y el cloruro se van a persistir en la luz tubular. A la vez este cotransportador, cuando entraba el cloruro, el sodio salía de la célula hacia la sangre por la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Y el cloro salía en un mecanismo de cotransporte con potasio, ¿sí? Hacia la sangre. Eso genera que cuando bloqueas el canal de sodio cloruro, también se pierda más potasio, ¿sí? O sea, se pierden las tres cosas. Por más que el canal que bloquea no es de potasio, indirectamente también se genera la pérdida de potasio, ¿sí? Bien. Después, lo que tiene es que no aumenta el flujo sanguíneo renal y tiene otras acciones como aumento de la excreción renal de calcio y antihipertensivo. Farmacocinética, también se administra de vía oral, la biodisponibilidad es 60 al 95%, según la proteína del 45%, su inicio de acción es más o menos en 1 hora, con una vida media de 3 a 10 horas, y una duración de acción de 12 a 18 horas. La dosis es entre 12,5 y 50 miligramos día, ¿sí? El metabolismo, eliminación renal también por los mismos estos canales que decíamos, ¿sí? ¿Con qué interacciona? Si lo damos junto con
anfotericina B, corticoides o quinidina, puede dar hipocalemia severa, ¿sí? Y como efectos adversos, hiponatremia, hipocalemia, lo que podamos imaginar, ¿sí? Pero también puede dar algunas reacciones alérgicas severas como anemia hemolítica, pancreatitis, ictericia, trombocitopenia. Puede generar un diabético porque aumenta la resistencia a la insulina. Genera hiperuricemia, al igual que la furo, por lo cual no se debe dar en ataques agudos de gota. Y esto también es un efecto que me llamó la atención, que aumentan los niveles de triglicéridos y colesterol con el tratamiento crónico, y por lo que estuve leyendo, cuando se suspende el hidrocloro, cuando es por un efecto adverso, vuelve a los valores normales, ¿sí? Eso me llamó bastante la atención. ¿Qué indicaciones tiene el hidrocloro entonces como tratamiento de la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca? Pueden ser solos o asociados a otras drogas como furosemida, ¿sí? Para el tratamiento de la sobrecarga hídrica. También como reducen la excreción de calcio hacia la luz tubular, se usan en situaciones de nefrolitiasis por calcio y en tratamiento de la osteoporosis. Me llama la atención. Y también se usa en diabetes insípida de causa renal, ¿sí? Bien. Respecto de los inhibidores de la reabsorción de sodio, que también son ahorradores de potasio, ¿sí? Tenemos a los más importantes, que son la espironolactona y la eplerenona, ¿sí? Estos actúan a nivel del túbulo colector, ¿sí? ¿Y qué hacen? Inhiben de manera, reversible y competitiva a los sitios donde se une la aldosterona, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Impide que la aldosterona promueva la síntesis de las proteínas necesarias, ¿sí? Para facilitar la reabsorción de sodio, ¿sí? O sea, recuerdan que el túbulo colector era la reabsorción facultativa, entonces todo te lo bloquea. Lo que tiene es que su potencia diurética va a depender, ¿sí? No es la misma en todos los pacientes, porque depende de los niveles endógenos que ese paciente maneje de aldosterona, ¿sí? Entre más niveles mantenía en ese paciente, vamos a ver más respuesta diurética, porque le estamos bloqueando a él esa parte, ¿sí? Otro efecto que tienen, particularmente la espironolactona, es que inhibe receptores androgénicos y gestágenos, ¿sí? Y eso es lo que genera los efectos adversos, que ahora los vamos a hablar. Como farmacocinética, estos fármacos se administran por vía oral, con una buena disponibilidad del 90%, se unen a proteínas en su mayoría, tiene una vida media de 16 horas. El inicio de acción tarda, es hasta 2 días, porque es hasta que se inactivan las proteínas extracelulares. La duración de la acción es de 24 horas, por eso que se da una sola vez por día. Y la dosis es entre 25 y 400 miligramos día, ¿sí? Donde más se da es en las dosis esas tan altas que a ustedes les llama la atención, es porque son de hiperaldosteronismo, no es lo que nosotros usamos. Y el metabolismo es hepático y renal. Como interacciones, si se combinan con Y, cara 2 y suplementos de potasio, puede producir hipercalemia, ¿sí? Recordemos que son ahorradores de potasio. Si se dan en conjunto con digitálicos, aumenta la vida media, y con AINES disminuye la actividad diurética. Sus efectos adversos, hipercalemia, y esto que decíamos por su efecto a nivel de los andrógenos y los gestágenos, puede dar ginecomastia, disfunción eréctil, hipertrofia prostática, que en esos casos, como eso lo da más que nada la espironolactona, se lo tenemos que rotar al paciente, ¿sí? A eplerenona. Las indicaciones son tratamiento de la hipertensión arterial asociado a otros fármacos. Recordemos que es un fármaco de cuarta línea ya en hipertensión arterial, ¿sí? Primero van otros fármacos. Tratamiento de la IC, porque inhiben el remodelado cardíaco. Tratamiento de la cirrosis hepática y hiperaldosteronismo secundario, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, acetazolamida. Bien. Estos fármacos se administran vía oral, ¿sí? Tienen sitio de acción en el túbulo contorneado proximal. ¿Y qué hacen? Lo que hace la anhidrasa carbónica es dividir al bicarbonato en agua y CO2, ¿sí? Que eso después se reabsorbe. Como inhibe la anhidrasa carbónica, el agua todo está más disponible para que siga en el tubo. O sea, no está hecho agua, sino que está en el bicarbonato, entonces eso favorece que siga en el túbulo, ¿sí? Favorece su eliminación.
Ese sería como lo que hace. Después recordemos que adentro de la célula se vuelve a formar el bicarbonato, se vuelve a dividir, y lo que favorece es la reabsorción del bicarbonato, ¿sí? Y los protones se eliminan por un contratransportador de sodio-protón. Entonces, ¿qué hace esto? Favorece la eliminación. Bien. Conlleva una diuresis leve, la verdad que no es un diurético tan potente. Y como consecuencias electrolíticas hay pérdida de bicarbonato, ¿sí? Porque bloquea este mecanismo para reabsorberlo, originando acidosis metabólica, ¿sí? Acidosis, al revés de todo lo otro que dan alcalosis, te genera acidosis, ¿sí? Y incrementan la excreción de bica, de sodio, de potasio, de agua. Bien. Estos fármacos, la acetalzolamida, se da vía oral, su vida media de 6 a 9 horas, y se da en dosis de 250 a 1000 miligramos día con eliminación renal. Las interacciones, los anticoagulantes potencian su acción y los antidiabéticos orales también potencian su acción. Como efectos adversos, lo de la acidosis metabólica, ¿sí? Fosfaturia, hipercalciuria, porque también estimula la eliminación de calcio, y como hay tanta hipercalciuria, se puede generar que se formen litiasis renal por calcio, ¿sí? Hipocalemia, somnolencia, parestesias. Este medicamento se trata, ¿sí? Se usa para el tratamiento del mal de altura, más que nada, para el tratamiento crónico del glaucoma y para algunos tipos de epilepsia. La verdad que no es algo que nosotros usemos mucho, pero bueno, era para explicar uno de ese grupo. Los diuréticos osmóticos, por último, el más conocido está la urea y otros, pero el más conocido es el manitol, ¿sí? Que en realidad son sustancias que son osmóticamente activas, nada más, ¿sí? Se filtran los glomérulos y nunca se reabsorben. Entonces, ¿qué hace esto? De esta manera atrae agua para su eliminación. Simplemente esa es la forma de funcionar, ¿sí? Principalmente en el túbulo contorneado proximal, porque es donde la mayoría del agua se reabsorbe, pero va actuando en diferentes porciones, o sea, actúa como todo el tiempo atrayendo el agua que se debería ir reabsorbiendo, ¿sí? Se administran de forma endovenosa, su vida media es de 1 hora, ¿sí? Pero hasta 36 horas en pacientes con enfermedad renal muy severa. La dosis es entre 50 y 200 gramos día en infusión continua, y se eliminan de manera renal, como decíamos, sin metabolizar. Se usan más que nada en el tratamiento de la hipertensión intracraneal, en el glaucoma agudo, en el tratamiento de la insuficiencia renal aguda para mantener el flujo urinario, en el edema cerebral y en algunas intoxicaciones por drogas, ¿sí? Sus efectos adversos son hiponatremia, deshidratación, cefalea, náusea y vómitos. Y en insuficiencia cardíaca, ojo, esto lo tendré que haber marcado en color, pero en pacientes con ICE pueden producir EAP, ¿sí? Así que en esos pacientes no se puede usar y hay que tener mucho cuidado. Bien. Por último, quería hablar de lo que es la resistencia a diuréticos, y que eso varias veces lo vemos. Se define como una situación en la cual un paciente que tiene sobrecarga hidrosalina no responde al tratamiento. Las posibles causas pueden ser ingesta inadecuada de sal o líquidos, niveles inadecuados de diuréticos en el sitio de acción, ¿sí? Es decir, que tenga falta de adherencia, que la dosis sea muy bajita para lo que necesita el paciente, que tenga mala absorción intestinal, por ejemplo, nuestros pacientes con IC que están en anasarca y le das furo bioral y no responden, y capaz que vos haciéndole furo endovenosa responden bien, ¿sí? Bueno, esas son también otras causas. O disminución del flujo plasmático renal, que no esté llegando bien la furo al sitio de acción porque el paciente tiene una disfunción renal, ¿sí? También puede ser por respuesta renal inadecuada, ¿sí? Por filtrado glomerular disminuido, por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por volumen, ¿esto cómo sería? Para estos pacientes, sí, los pacientes con IC vieron que tienen súper activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa? La furo, como dijimos, bloquea a nivel del asa de Henle, pero toda la parte del túbulo colector, que es la reabsorción facultativa del agua, no la bloquea. Entonces estos pacientes que tienen tantos niveles de aldosterona, ¿sí? Por la IC, ¿sí? Por el hipoflujo renal y todo, tienen muchos niveles de aldosterona que favorecen a que se reabsorba agua igual, entonces no responden tanto a la furo, ¿sí? Y esos pacientes lo que tenés que hacer es
además del afuro, agregarle un diurético más distal, y por eso se le tiene que agregar, cuando no están rompiendo el afuro, se le agrega hidrocloro, o se le agrega algún antagonista de la aldosterona, se le agrega otro mecanismo, ¿sí? Eso para tener en cuenta cuando no nos responden al afuro. Bien. Después también adaptación a la nefrona por tratamiento diurético prolongado, que eso es porque a veces las nefronas empiezan a hacer hiperplasia de las células, ¿sí? Entonces logran, como que dejan de responder tanto al fármaco, o el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroideos, por esto que decía de que disminuye la llegada del afuro a su sitio de acción, ¿sí? Bien, entonces con esto podemos ver que hay situaciones en las que sí estamos hablando de resistencia diurética y otras que no, como por ejemplo que sea que la dosis inadecuada, que qué sé yo, en eso no es una resistencia real a diurética. Pero si consensuamos que sí era un caso de resistencia a diuréticos, esto que hablábamos recién, del uso de terapia combinada es lo que se recomienda para bloquear secuencialmente más de un sitio de la nefrona y así generar una sinergia en los diuréticos, ¿sí? Como por ejemplo furosemida con hidroclorotiazida, ¿sí? Que es lo que les decía recién. La espiro no aumenta de manera tan significativa el efecto diurético, pero sí también se usa mucho para contrarrestar el efecto de hipocalemia antes del afuro. Y la acetazolamida no es un efecto diurético que agregue tanto, ¿sí? O sea, no es tanto el efecto diurético que agrega, pero lo que puede generar, que me interesó, es que puede corregir, como vieron que ese es el único que generaba acidosis, ¿sí? Este puede corregir la alcalosis metabólica generada por los efectos de ASA en pacientes que necesitamos seguir haciéndole diuréticos, pero tiene alcalosis metabólica que nos limita, se le podría agregar acetazolamida. Eso me interesa, me sirve. Así que muchas gracias, eso es todo.